Y así es, y bueno, muy buenos días a esta hora del mediodía, donde ya vamos a empezar con este segmento de A Tu Salud, donde mire, seguramente ya entrados en diciembre, muchos de ustedes, nosotros, nos hacemos una especie de reflexión de qué es lo que hemos podido hacer hasta el día de hoy y qué cosas hemos dejado para después. Se llama procrastinar, postergar, el dejar para mañana lo que puedes hacer hoy, pero de manera ya habitual. Y estamos, a mí me da muchísimo placer hoy presentar parte del equipo de A Tu Salud, que son la psicóloga Raquel Traba. Buenos días, Raquel. Muy buenos y el días. doctor Lauro Suárez Alcocer, psiquiatra y psicoanalista. Y bueno, aquí estamos nosotros buenos días, haciendo una recopilación de todo lo que fueron estos meses. Para muchos deja épocas de tristeza, épocas de olvidos, épocas de aplazamientos, mientras que para otros se nos acaba el tiempo y queremos seguir haciendo muchos proyectos. ¿Qué es procrastinar y por qué muchos de los ahorita que nos están viendo teleauditorio lo hacen de manera habitual? Es bien interesante, ¿no? Como ahorita ya a inicios de diciembre empezamos tal vez a retomar todas esas cosas que habíamos puesto de propósitos, ¿no? De año nuevo, y a veces o muchas veces nos damos cuenta que la mitad no lo logramos, ¿no? Y no lo logramos no porque no pudimos, no lo logramos porque en realidad no empezamos a hacerlos a veces, ¿no? Cuando tú hablas de esto de postergar las cosas, ¿no? O de no hacer las cosas o dejarlas para mañana, tiene que ver con eso, ¿no? Con el no empezar. A veces ponemos muchos pretextos, a veces decimos vamos a ir al gimnasio el lunes, empezamos desde el lunes, o voy a terapia la próxima semana, ¿no? Y nos ponemos plazos en lugar de empezar en el momento. O sea, ahorita lo quiero hacer, ahorita hago todo y pongo las situaciones para empezar a hacer ese proceso, para empezar a dar ese primer paso. ¿Y qué les parece si empezamos a definir o a explicar que esto de procrastinación no es una enfermedad? No estamos hablando de una enfermedad. Este nombrecito nuevo que aparece ya recientemente muchísimo en la internet, que ya está en la Real Academia Española, se refiere a dejar para mañana o para después una tarea, dejar para después algo que pudieras hacer hoy. Entonces el asunto de procrastinar tiene que ver con dejar para después. Ahora, es un síntoma. Sí, perdón. Una de las características que tiene la definición, Lauro, es que no hay un pretexto, ¿no? O sea, no hay una razón válida, real, por la cual no pude empezar esto, ¿no? Y otra característica que también hay que mencionar es que no es lo mismo procrastinar en la infancia que hacerlo en un estado ya de adultez, donde ya puedes lesionar más a la pareja, a la familia, a todos los que te rodean, ¿no? Ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco, pero... Bueno, es un síntoma, decíamos, es un síntoma, ¿no? Entonces se puede presentar en varias enfermedades o en personas que no tengan enfermedad. O sea, es una característica que se presenta muy frecuentemente, decía Celi, en la infancia, en la adolescencia, pero que también se puede presentar a lo largo de la vida. Cuando se presenta en demasía, entonces hablamos ya de algún problema. Por ejemplo, procrastinar sería... no me comprometo con mi pareja por temor a perder mi libertad, no dejo la casa de mis padres por temor a hacer mi vida propia, o no me titulo todavía por el temor de qué es lo que el enfrentamiento a un examen final. Todo ese tipo de postergaciones que van a afectar de una u otra forma mi vida profesional, mi vida como ser humano y obviamente mi vida como pareja y como ser individual, ¿no? Si ponemos ejemplos un poco más cotidianos, también podría ser el hecho de, por ejemplo, no pagar mis cuentas, ¿no? Sé que tengo cierto límite para pagarlas y de pronto la dejo pasar, ¿no? Ay, qué flojera. Ajá. Y acabas de decir algo bien importante, ¿no? Vamos a hacer la diferencia entre lo que es la flojera y el postergar las cosas, pareciera, ¿no? Que es lo mismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Y bueno, también ver la característica que tiene y cómo se presenta en personas que son más obsesivas o personas que son muy perfeccionistas. A mayor obsesión, mayor grado de procrastinación. ¿Por qué? Porque siempre pongo el ejemplo de que no puedo empezar a hacer la tarea hoy porque me hace falta el lápiz mirado del número 3, pero además todavía no son las 5 de la tarde y además, bueno, empiezo a poner una serie de candados, de condiciones que evidentemente hacen que la tarea no se cumpla o simplemente ni siquiera se inicie. Esto, decíamos, por perfeccionismo, por obsesiones. Y hay otra característica que quisiera mencionar después, que se presenta también muy frecuentemente en personas que tienen déficit de atención o estos niños que son hiperactivos. Estos niños hiperactivos o con déficit de atención van dejando las cosas para después y después llegan al consultorio o le comentan a papá, a mamá,
mamá o algún amigo, es que yo trabajo mejor bajo presión. Dejo todo para el final porque así como que aprendo mejor las cosas, ¿no? Oye, se dice mucho que también la gente que procrastina es amante de la adrenalina, es amante de lo que tú decías, la presión, porque hasta que no me faltan minutos para entregar un trabajo, yo no me pongo las pilas para hacerlo, ¿no? O sea, ya estoy con el tiempo encima, ya pasó un mes de X trabajo que yo tenía que presentar y lo estoy presentando a horas de hacerlo. Y dice que es gente que vive así, pero obsesionada también con la adrenalina. Y es un poquito lo de las personas que procrastinan porque son perfeccionistas. Clásica también la que quiere ir al gimnasio y no va porque no tiene los tenis marca tal, la ropita marca tal o el gimnasio tal. Entonces todo esto es una serie de factores que han hecho que el ser humano, ya siempre en estas épocas de diciembre, quien no, al hacer el recuento de los daños, te das cuenta que dejaste pasar mucho tiempo de tu vida y finalmente, ¿qué hiciste durante el año? Que es lo triste. ¿Y qué tal? No sé, Raquel, quieras comentar otra cosa, pero la gente que tiene estas características se da cuenta que está viviendo de esa manera, pero encuentra una forma de vivir, ¿no? Dices, bueno, no lo puedo hacer de otra manera, yo así funciono. Está bien, siempre y cuando no afectes a los demás o termines haciendo tus cosas. Pues ya sabe hoy qué es procrastinar, pero aquí la pregunta principal es, ¿hay cura para esta forma de ser, para estas personas que habitualmente postergan? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué recomendaciones darle a todo el público? Sí, definitivamente, como en casi todo lo que tiene que ver con lo emocional y la conducta, puedes hacer cambios, ¿no? Cuando tú ya detectas que tiendes a hacer esto, ¿no? Tiendes a postergar cosas, tiendes a no tomar esa responsabilidad y empezar a hacer hoy lo que tienes que hacer, pues ya es un paso ganado. Ahora, ¿qué más hacer, no? Lo primero que yo diría es centrarte en el aquí y en el ahora, ¿no? ¿Qué es esto? Suena de repente como extraño, pero es real. Centrarte en el que solamente tienes el día de hoy, solamente tienes este tiempo que estás viviendo, no pienses en el futuro en ese sentido. O sea, no digas en un mes empiezo o en la siguiente semana empiezo. Empieza en el momento que tienes que empezar y el día de hoy es el momento de empezar a hacer esos cambios, ¿sí? Eso como por un lado. Por otro lado, también el tema de la responsabilidad. Muchas veces quien deja las cosas y no las inicia tiene que ver con el poco compromiso o la poca capacidad que tiene para responsabilizarse de sus propias cosas. A veces estoy esperando que el otro me resuelva algo, a veces estoy esperando que la vida me dé una solución mágica, ¿no? Y no funcionan así las cosas. Tenemos que hacernos responsables de nuestra propia vida y nuestros propios procesos. Bueno, darle importancia es buenísimo porque resulta que si algo no te interesa, lo vas a dejar para después. Si algo no te gusta, lo vas a dejar para después. Si algo se te hace difícil o complicado, lo vas a dejar para después. Entonces sí hay características o tareas que son más características que vamos postergando. Entonces, una forma de evitar esto es darle mayor importancia, meternos más al tema, conocer más de ello, porque la esencia de la procrastinación es el miedo de hacer las cosas, el miedo a enfrentar las cosas. Entonces, si tengo miedo, quizás es porque desconozco de qué se trata, o me da muchísima flojera porque es algo que no me gusta hacer. Bueno, vamos a darle importancia. O me parece que es una tarea demasiado grande, que no la voy a poder cumplir, entonces, bueno, la voy haciendo, pero ya muy lentamente. Organizarse es la clave para poder hacer esto de una manera mucho más eficiente. Darnos tiempos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿cuántos días de la semana le vamos a dedicar a la tarea y cuánto tiempo? Un punto igual a analizar sería el miedo al fracaso, ¿no? El miedo o el terror que me puede dar como el empezar una nueva tarea o iniciar esto que quiero y que no me salga como yo quiera, ¿no? Tiene que ver un poco con el perfeccionismo, pero tiene más que ver con estas tal vez inseguridad que tengo, ¿no? De las habilidades o inseguridad que puedo tener a lograr esto que yo quiero. Un detalle que también rápidamente comento, que también se puede presentar, es cuando crees o sientes que la tarea es demasiado fácil y que tú eres muy capaz de realizarla. Dices, no hombre, bueno, la hago en 2 minutos. 2 minutos, en 20 minutos la hago, ¿no? Y ya cuando estás en la marcha te das cuenta que no era así. Entonces también tiene que ver la grandiosidad que tenemos o qué tan buenos nos sentimos sobre la tarea que vamos a realizar, aunque por eso decíamos es importante analizar de qué se trata y conocer cuál es la tarea que vamos a cumplir. O sea, la confianza en uno mismo,
tiene que ver con eso, tiene mucho que ver con la motivación de la tarea que voy a hacer, y el clásico que le decimos sí a todo también, Lauro, porque es un problema enorme, decimos sí y no dimensionamos el tamaño del proyecto al que nos estamos nosotros comprometiendo a hacer, y por eso postergamos, por eso dejamos para después, por eso no hacemos nada al final del año. Hoy es una época de reflexión para todos, creo que es un tema bonito, maravilloso, que vamos a invitar a toda la gente, si quieres saber un poquito más del tema, que nos escuchen en A Tu Salud Radio este sábado a las 9 de la mañana, porque ¿qué les parece que hablemos de manera más profunda sobre este tema, recomendaciones de libros tal vez, o de dónde descargar más información para todos aquellos que de manera reiterativa y crónica procrastina? Ya está harto de esa persona que de veras lleva años viviendo con usted, no se compromete, estás en una relación que no te satisface, en un empleo que tal vez no te llena, o estás haciendo actividades donde no te sientes feliz y pleno. ¿Qué esperas para dar el paso? Entonces de esto podemos hablar perfectamente bien este sábado, si les parece, doctores. Muchas cosas que se pueden decir, muchas cosas más que se pueden hacer para evitar la procrastinación o dejar las cosas para después. Pues ahí lo tienen, nosotros nos vamos a ver este sábado 9 de la mañana, localícenos en Facebook, les recuerdo que ahí pueden interactuar con todos ustedes también, desde luego, doctores. Por supuesto. Siempre estamos poniendo al día el muro, el tema del que vamos a tratar, y bueno, este tema que a mí me pareció maravilloso, porque nos escribieron varias personas que hay que mandar saludos, desde luego, pidiendo hablar de por qué siempre mi hijo sigue viviendo conmigo, tiene 35 años, no quiere dar el paso, o por qué sigo casada con este hombre que es tan violento, es el miedo a dar ese paso. Creo que es importante también hablarles a todas estas personas, ¿no, Lauro? Así es, no lo dejen para después, el sábado, no lo dejen para después, escúchenos, este sábado tiene que ser 9 de la mañana en el 100.1 de la FM. Así es, de Amor 100.1. Y bueno, ¿dónde los localizamos a ti, Lauro? Perdón, y Raquel. 941-9273 es el teléfono para citas. Y mi teléfono es el 925-5308. Y ya lo sabe que estamos nosotros todos los miércoles en este espacio a las 12 del día, por si usted nos quiere sintonizar, y de hacernos llegar, es importante también, nos pueden hacer llegar todas sus dudas, todos sus mensajes del tema que quieren hablar, y con mucho gusto nosotros lo vamos a hacer más extenso para ese día. Y finalmente, ¿qué les decimos a todos nuestros procrastinadores? Que lo mismo, ¿no? Que básicamente solamente está el hoy. Yo eso sería lo que diría. O sea, recuerda que el momento es ahorita. Tomar en cuenta la tarea, conocerla, no tener miedo de ella, dividirla, también poner pequeñas metas. A veces la tarea es demasiado grande, pero sobre todo conocer, saber qué vas a hacer y perder el miedo a la tarea que vamos a efectuar. Eso creo que es básico, fundamental. ¿Cuántas veces nos perdemos en internet? Nos metemos a una página, nos vamos a otra, y después no terminamos la tarea se quedó pendiente, ¿no? Entonces tenemos que enfocar muy bien las cosas, y como decías, ¿qué importancia le vamos a dar a este tema? Pues no me gusta, bueno, pues precisamente enfócate por eso, enfócate más, ¿no? Hay que enfocarnos. Una pregunta que nos llega, ¿se puede evitar que un niño se vuelva procrastinador de adulto? Sí, yo creo que tiene que ver también con los límites que los papás ponen, ¿no? O sea, ¿qué límites le pongo a mi hijo para que él cumpla? El exigir también que dentro de determinado tiempo cumpla sus tareas, cumpla ciertas cosas. Creo que tiene que ver con la disciplina realmente. Insisto mucho en el asunto de la procrastinación como síntoma. Ajá. En caso de que se presente la procrastinación o el niño está haciendo las cosas para después, muy frecuentemente vamos a tomarlo en cuenta para evaluar algunas otras conductas. Quizás el niño está deprimido, quizás el niño o el adolescente tiene obsesión o tiene algún problema obsesivo, o probablemente no nos hemos dado cuenta, pero padece déficit de atención desde la infancia. Pues ahí está, yo los invito este sábado, nosotros vamos a ir a un corte y regresamos con más en Aquí en el 2.